Sujeto Migrante TV e Idas y Vueltas invitaron a dos personas, una local y otra extranjera, que no se conocían para que descubrieran que nadie es lo que parece. ¿Y cómo se llaman tus animales? Bueno, la que está arriba tuyo es la Negri, y ahí fue recogida. Después está la Paca, o Paquita, la del barrio. No. Y después está el Tacú, el Tacuciño. Está acá abajo. Está ahí abajo. Igual ya nos conocíamos de otros espacios, ¿no? De militancia, de representación, pero creo que nunca habíamos tenido una conversación así como más prolongada, más como complementos y cosas así, ¿no? Sí, de algunas ahí movidas antirracistas. Sí. Yo trabajo en el Museo de Historia del Arte. Tengo un cargo de técnica en afrodescendencia en la Secretaría de Equidad y Democracia a Poblaciones Migrantes. Yo en realidad nací en un país en donde no solo no llegaba gente, sino que la gente se iba. Yo crecí en los 90 y bueno, la crisis del 2002, la famosa... Siempre escucho, sí. O sea, bueno, en la crisis del 2002 había gente haciendo cola en la embajada de España, de Italia, en distintas... a sacarse la nacionalidad. Del lado de mi madre tenemos ascendencia italiana, pero claro, del lado de mi padre, o sea, puro indio. Sí. O sea, toda gente nacida y criada acá durante generaciones, o sea, entonces, claro, esa idea del emigrar significaba partir a la familia, ¿no? Sí, en Latinoamérica y a nivel mundial dice que Uruguay es de los países más fáciles para para tramitar la residencia, ¿no? O sea, para tener como, cuando decís llegar a un documento que te permita vivir en el país. Dice, ¿no? Porque como mi experiencia de migrante en Uruguay no sentí que fue tan fácil así todo el trámite de documentación, pero ven en personas y... Sí, también siento también que es como un país también por esta facilidad que es un país de transición un poco. No es también un país tan fácil, ¿no? Comparando con otros países de Latinoamérica, no solo el costo, pero también creo que el clima, el invierno siempre lo sufro. Y me gusta decir que Montevideo es la ciudad que fabrica vento porque me da siempre esta impresión que tiene mucho vento. Yo nací en Bahía, en una ciudad que hace frontera con Minas Gerais, pero cuando tenía 2 años más o menos mi madre se fue a vivir en São Paulo. Es una mujer también migrante, pero interna, ¿no? Fuimos a São Paulo capital y vivimos en varios lugares hasta que cuando yo tenía más o menos 5 años nos establecimos en un asentamiento ahí, irregular todavía, y mi madre y mis hermanas siguen viviendo ahí. En São Paulo el clima, o sea, siento que las estaciones están bien divididas, o sea que en invierno hay días que hace frío, pero recuerdo de niña cuando llegaban a 10 grados ya era una situación de emergencia. Y cuando vine a Uruguay sí me pareció como mucho más, incluso, bueno, el asado, el chimarrón, el mate, y ahí empecé a tomar el chimarrón y me gusta mucho más el mate. O sea, después de haber probado en Rio Grande do Sul, en Argentina, en Uruguay, me quedo con el mate de Uruguay. Y como en primer lugar, tanto la textura de la yerba, el formato y la cantidad, el chimarrón me parecía como demasiado grande. Sí, una cosa que... de un hábito de comida muy común, pero nosotros le cambiamos la palabra, es la fariña. Para los pueblos que más tirando contra la frontera es muy común en el asado. Cuanto más al norte de Brasil el consumo da farinha o da farofa es muy común. Y comemos en todas las refeiciones, tenemos arroz del poroto, la mixtura que es alguna proteína y puede ser huevo y todo, más las verduritas, y siempre en los porotos, siempre harina. Y tengo familiares que todo lo que comen puede ser desde el arroz con porotos hasta el sushi, poner en el caso más extremo, tiene que tener la farinha, si no se siente como que no comen. A farinha y a pimenta, es como la combinación. Acá el sur de la gente
gente come más lenteja y en el norte come más poroto. Y después como me he encontrado gente acá en Montevideo, aunque crecí toda mi vida acá en Montevideo, que no tiene la costumbre de comer poroto. No, es más la lenteja, sí. Cuando extraigo mucho a casa y quiero hacer alguna comida así como aconsejante, y hago arroz con porotos, sí, huevo frito y una banana. Ahí va. Como que me trae como el recuerdo de casa. Este mes cumplo 7 años de Uruguay, un número místico además. Recuerdo que me empecé a angustiar mucho, que de los espacios de que estaba no había mucha gente afro. Entonces como en el ómnibus, o si no, viste, este ejercicio que después con la militancia aprendí a hacer y estar en un lugar y identificar cuántas personas afro tenés, cuántas personas indígenas, cuántas personas LGBT, cuántas personas con discapacidad. A veces era la única persona negra, a veces no. Y cuando empezábamos a transitar por este espacio, las personas negras, donde estaban en la limpieza, estaban trabajando con seguridad, eso, en varias partes de la ciudad. Entonces me empecé como a angustiar un montón. Pensé que era un tema de que no me estaba adaptando al país. Sí. Bueno, el tema del idioma, llegué y no hablaba nada en español. Por suerte entendía bastante, entonces me protegía de situaciones, bueno, de angustia mayor, de pensar que las personas están hablando de mí, sino entendía, pero no podía hablar. Me daba mucha vergüenza andarme con el pelo así. Te voy a decir que de adulta empecé a soltarme el pelo después de casi un año estando en Misangas, porque ahí me daba mucha más seguridad de cómo las compañeras trataban hermosamente, como dice Luana, que es una compañera de Misangas, hacer amor a tu mota. Entonces me daba mucha vergüenza, sentía que en el ómnibus llamaba mucha atención, me exponía mucho, ocupaba mucho espacio y tiraba la vista de otras personas. Cuando yo fui a Río Grande fue en 2012, que fue justamente cuando estaba con el proceso de la legalización de la marihuana. Entonces Uruguay tenía el mito de la marihuana, el mito de Suiza de América y el país de indios. Y como todos decían, pero ¿cómo puede ser un país de indios? Los uruguayos blancos promedio, ¿no? Mayoritariamente de ascendencia española e italiana, tienen como esta idea, primero, antes de la migración como que no había nada, ellos construyeron el país, ¿no? Los colonos, y también esta cuestión de que es un eurocentrismo muy asfixiante, ¿no? ¿Has vuelto cada tanto, no? Sí, cuando vine a Uruguay, vine en finales de 2016, sí. Y ahí volví a Brasil, finales de 2018. Y en estos 4 años, soy muy difícil mantener contacto vía redes sociales, teléfono, mensaje, todo eso. No soy muy buena. Me siento hasta como un poco mentirosa, ¿no? Intentando decir como una rutina o dando como un relato más cotidiano, porque a veces siento también que la vida te traga un poco. Cuando había reuniones de familia me daba muchos celos, miraba las fotos, las cosas, me daba muchos celos porque todos estaban ahí, me sentía bastante sola. Me costó mucho establecer como vínculos muy profundos. Al principio acá sentía que además que los uruguayos son muy amables, muy cordiales, pero que mantienen un límite, sí. ¿Viste? Así son de cordialidad. Entonces como todos podemos salir, tomar mate, pero sentía que no podía como profundizar en una relación. Mi red de apoyo es básicamente mujeres negras. Y después también tengo otras amigas. De este día, cuando estaba haciendo como una lista para invitar a la gente para mi cumpleaños, tenía un amigo varón. Por ejemplo, la cuestión étnica, o sea,
se hablaba en la casa, pero no lo tenían como eje de lucha, ¿viste? Público. Ahí hay como una división público-privado, ¿no? Que era como, bueno, para lo público, la clase social, y como es esto, el país, la defensa del país, ¿no? La soberanía nacional, la clase social. Pero como la cuestión identitaria era como para el ámbito privado, ¿no? Claro. Yo fui como el que rompí eso, ¿no? Empezar como a hablar públicamente y bueno, y reivindicar una agenda política identitaria, ¿no? Y bueno, y después de ahí se involucró mi hermano, ¿cómo es esto? Mi padre se animó más y bueno, mi madre. ¿Cuál es la origen de tu historia indígena? Bueno, te voy a mostrar una cosa ahí. Me encanta. Una foto. ¿Ves esta persona? ¿Tu abuela? Exactamente. O sea, Sí, se ve uruguaya blanca promedio no era. No, para nada. El pelado es mi abuelo materno. Y esta tu abuela es paterna. Paterno, exactamente. Este es mi padre. Yo y mi padre ¿En qué? en un desfile a Salsipuedes. Y ahí justo mi abuela, yo y mi hermano. Bueno, mi madre es fue madre sola de 8 hijos, de 5 padres distintos. Y yo sí me reconozco como una mujer afro y siempre supe que era una persona afro, pero mi madre nunca fue nunca se habló de eso en mi familia. En contrario, todos se alisaban el pelo. Mi madre me empezó a alaciar el pelo cuando yo era muy niña. Me da mucha curiosidad de hablar más con ella si ella se considera una mujer afro. Yo la veo como una mujer afro de piel clara, pero no sé si ella se Claro. identifica así. Y siento que mi parte afro más fuerte viene de mi padre, pero no conozco a mi padre, pero no conozco el restante de su familia. Y tengo como esta incógnita muy grande, que es una cosa que investigo mucho para saber también quién fue mi abuela. Yo sé que es una mujer afro, porque mi padre es un hombre afro y que ahora parezco mucho más con mi padre lo que con mi madre en ese sentido, pero no sé mucho más sobre mi historia familiar. Me acuerdo de cuando era adolescente me consideraba parda mulata, y ahora me parece ridículo, o sea, tener esta categoría. En Uruguay, viste que, por ejemplo, esta idea de categorías como intermedias, como que no existe mucho como la idea del mestizo, del mulato, es como o sos blanco, o sos negro, o sos indio. Claro. No, aunque obviamente Sí se mezcla. hay mestizaje, hay un mestizaje genérico, pero a la hora de cómo la gente se identifica o cómo te identifican, es como en categorías medias estancas. Entonces también los efectos también en la vida es distinto, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir tu historia. La verdad, muy lindo saber de tu familia. Y bueno, bienvenida a la República Independiente y Socialista de La Teja. Muchas gracias. Así que ya sabes, para la próxima, si unos mates o unas birras y... Bueno, muchas gracias. Tienes que abrir vos, así Sí. me vuelvo de la superstición. Ah, mirá, no lo conocía. Sí, sí. De allá de... Sí, de conozco de chica, porque Ah. si vas a la casa de una persona por la primera vez, ella tiene que abrirte la puerta porque así retornas. Ahí va, bueno, Bueno. ya nos volveremos a ver, un Muchas placer. gracias. Chao, chao. Chao, perritos. Chao, chao.